Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es una matriz inversa. Bueno, pensemos primeramente en el producto de matrices que ya habíamos visto la clase pasada. Sí, yo tenía pues dos matrices que tenían tamaño compatible para poder tener un producto. Yo tenía, por ejemplo, una matriz como la siguiente. Esta matriz debería tener un tamaño de 2 por 2. Y por lo tanto puedo multiplicar con cualquier otra matriz que empiece con 2, ¿verdad? Porque estos tamaños son los que me decían si la matriz era, si las matrices eran o no compatibles con respecto al producto. Y acá puede ir cualquier tamaño, ¿sí? Puedo ponerle un tamaño, puedo escribir cualquier cosa, como B por ejemplo, y el tamaño de la nueva matriz vendría dado por las dimensiones que se encontraban acá, sea lo que sea el tamaño que se dé B. Tal como pasa en los escalares, sí, tal como pasa en los números reales. Recuerde, si yo tengo, por ejemplo, voy a utilizar minúsculas para los escalares. Si yo tengo un escalar cualquiera, por ejemplo A que vale 6, si a este A le multiplico por 1, pues vuelvo a obtener el mismo A. En matrices también tengo este mismo concepto. No voy a multiplicar por una matriz que esté llena de unos, eso no corresponde a nada. Por supuesto podría multiplicar por un escalar que sea 1, eso queda obvio. Bien sea por adelante o bien sea para atrás, voy a obtener nuevamente A. Pero existe una matriz especial que corresponde a una unidad. Esta matriz de acá se denomina la matriz de identidad y tiene la siguiente forma. En el caso de una de 2 por 2 va a verse de la siguiente manera. Es decir, como ustedes pueden ver, tiene unos en la diagonal principal y en el resto de casos tiene ceros. Esto les va a parecer muy familiar con lo que hacíamos en Gauss-Jordan, que nosotros necesitábamos llegar pues a una forma escalonada reducida, donde los elementos de la diagonal principal eran unos y los elementos que se encontraban tanto arriba como abajo de la diagonal principal eran ceros. La diferencia es que cuando hacíamos con Gauss-Jordan teníamos una columna más hacia la derecha. ¿Por qué? Porque también incluíamos la columna de los términos independientes para poder tener una matriz aumentada, recuerden ustedes, ¿no? Pero bueno, la matriz de identidad llega hasta ahí, las matrices de identidades son cuadradas. En este caso de acá he puesto una matriz de identidad de 2 por 2. Y esto es algo semejante a multiplicar por 1. Quiere decir, si yo tomo mi matriz A que tengo acá y le multiplico por la matriz de identidad, una matriz de identidad que sea compatible, la única manera de que sea compatible es de que mida también 2 por 2. Esto sería A por I. Voy a llamar I a la matriz identidad. Es más, voy a llamar I sub 2 para denotar de que esta matriz identidad de acá es una matriz identidad de 2 por 2. Entonces, como les decía, las matrices de identidades siempre son cuadradas. Esta es de 2 por 2. Voy a multiplicar por otra. Tiene que empezar con 2 para que sea compatible con respecto al producto. ¿De acuerdo? Y como siempre son cuadradas las matrices de identidad, pues acá también tiene que ir un 2. Por lo tanto, esto me va a producir una matriz del mismo tamaño. Por lo pronto, al multiplicar una matriz por una matriz de identidad, voy a tener una matriz del mismo tamaño del original. ¿De acuerdo? Y siendo más específicos, una vez de que yo resuelvo este producto de acá, vamos a hacerlo por pasos. Voy a tener una de 2 por 2, voy a tener 4 elementos, ¿verdad? Y que ustedes recuerdan todos cómo se hacía pues una multiplicación. Tengo 3 por 1. Tengo ese 0 por 0, ¿no es cierto? Bueno, el siguiente sería 3 por 0, que es 0, más 0 por 0. Ustedes irán viendo que me va quedando pues algo semejante a lo que yo tenía en un inicio, ¿verdad? Ahora me tocaría esto de acá abajo. Tengo
1 por 1, más 2 por 0. Y finalmente tengo 1 por 0, más 2 por 1, ¿no? Lo cual es el A del inicio. Y si yo voy a tener una matriz de 3 por 3, pues va a pasar lo mismo y etcétera, ¿no? Y tengo que multiplicar por una matriz de identidad que sea compatible con respecto al producto con la primera matriz, ¿no? Entonces, si hubiera tenido una matriz de forma genérica, pongamos una de 3 por 3, por ejemplo, ¿sí? Que se viera de una forma más o menos así. Y para que quede aún más constancia de esto de acá, ¿no es cierto? Podría dejarle simplemente así. Si está genérica la matriz, pero no es una matriz cuadrada lo que tengo ahí, ¿de acuerdo? Pero esta sería una matriz de ¿cuánto? Sería una matriz de 2 filas y 3 columnas. La matriz de identidad por la que tengo que multiplicar tiene que ser forzadamente una como esta, para que estos dos sean el mismo, ¿correcto? Yo sí puedo multiplicar eso, no necesito que la primera matriz sea cuadrada, ¿de acuerdo? Lo único que necesito es que estos dos elementos sean, estas dos dimensiones sean iguales. Y aquí podría poner pues una matriz de identidad. La matriz de identidad de 3 por 3 correspondiente a esto de acá debería ser una matriz que se vea más o menos así. Es decir, nuevamente, los elementos de la diagonal principal siguen siendo 1 y todo lo que sobra, ¿verdad? Se vuelve 0. Esta sería una matriz de identidad compatible para poder efectuar esto de aquí. Y fíjense ustedes que si yo hago ese producto, ¿no es cierto? El resultado de esto me va a dar una matriz nuevamente de 2 por 3. ¿Sí? Que viene definido por los elementos que se encuentran a los extremos, tal como hemos hecho anteriormente. Y podríamos comprobar, ¿no es cierto? Con esto de acá, si quieren solo con el primer elemento, de que en realidad sí va a ocurrir. Tenemos que multiplicar este por este por este y este por este. Estos se van a eliminar pues porque se multiplican por 0, ¿de acuerdo? Y lo que va a quedar es únicamente el elemento A11, nada más. Y ese sería el elemento que va en la primera fila y la primera columna, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que hacer como hacíamos pues antes. Tendría que ser ahora este por este, que se eliminaría porque se multiplica por 0, este por este y este por este de acá que también se iría. Por lo tanto solamente me va a quedar la 1, 2, correcto. Y con la última columna sería este por este que se eliminaría, este por este que también se va a eliminar y este por 1. Lo que quiere decir que va a quedar A1, 3. Y bueno, podríamos proceder con los de abajo y se van a dar cuenta que va a pasar lo mismo. Por lo tanto voy a obtener la misma matriz. Entonces no hace falta que la matriz original, la matriz A, sea cuadrada. La matriz identidad sí va a ser cuadrada y tenemos que tener una que tenga tamaño compatible, ¿no es cierto? Que tenga el mismo número de columnas de A, básicamente. Yo tenía aquí una de 2 por 2, tuve que multiplicar por una matriz de identidad de 2 por 2. Acá tenía una matriz de 2 por 3, tuve que multiplicar por una matriz de identidad de 3 por 3. Porque las identidades son cuadradas y necesitamos multiplicar por una que tenga estas dos dimensiones iguales, ¿verdad? Bueno, entonces, nuevamente acá vamos a obtener esto, que multiplicar una matriz por la identidad nos da exactamente la misma matriz, ¿verdad? Entonces la identidad viene a ser como un 1 en el mundo de los números reales, en el mundo de los escalares, ¿no es cierto? Donde tengo solo un número. Pasando a las matrices, pues la identidad viene a ser igual a multiplicar por un 1. Y se van a dar cuenta que de igual manera no importa si lo multiplico por delante o por detrás. Es decir, este producto sí va a ser conmutativo. Eso sí va a ocurrir, ¿no? Voy a poder obtener lo mismo que tenía antes. No va a haber ninguna diferencia. Lo que yo vaya haciendo simplemente es como multiplicar por un 1 y nada más. Eso vendría a ser. Por supuesto que tengo que yo darme cuenta si es que es posible, dadas las dimensiones, por no colocarlo adelante o colocarlo atrás para que pueda ser posible, ¿no es cierto? En el caso que tengo una que no sea cuadrada, pues
ya no va a ser posible hacerlo esto, pero si hubiera tenido una matriz cuadrada, como es en el caso de arriba, que es una de 2 por 2, pues se van a dar cuenta que no iba a haber ninguna diferencia. Entonces, de ahora en adelante igual vamos a trabajar mucho con matrices cuadradas y esto sí se va a dar, ¿no? Porque claro, si se dan cuenta, cuando no es cuadrada voy a tener algo como esto. Esta va a ser la identidad, esta va a ser mi matriz original. Y estos de acá pues simplemente ya no son compatibles y ya no podría ser. Esto de acá sería en el caso en que tuviera yo cuadradas. Bueno, igual de todas formas vamos a trabajar mucho con cuadradas. Bueno, y ahora, ¿para qué doy esto al inicio? Bueno, luego de que hemos hablado de que se trata una matriz de identidad, ok, vamos a ver un caso especial en el que yo tenga, por ejemplo, una matriz de cualquier dimensión que tengo que multiplicar por alguna otra matriz y que me dé la identidad. Ok. Normalmente, pues de números reales, si yo tengo, por ejemplo, algo como A y necesito multiplicarle por algo para que me dé 1, lo que yo termino haciendo es multiplicando por 1 sobre A, ¿no? Es decir, termino dividiendo. Esto se puede expresar también de la siguiente manera, ¿verdad? Ok. Y este elemento de acá, pues es la inversa, digamos, del recíproco, ¿no es cierto?, de A. Que viene a ser el mismo, pero simplemente está dividiéndolo. ¿Sí? Bueno, acá en matrices no es tan fácil. Yo no puedo multiplicar por algo como 1 sobre A. Sí, pero definitivamente yo sí puedo hallar una matriz que me permita hacer esto de acá. Pero tengo que hallar la matriz, no es tan evidente. Es un proceso para poder hallar una matriz que al multiplicar por la original me dé la identidad. Recuerden que ahora vamos a estar hablando solamente de matrices cuadradas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esta matriz B puedo yo ponerle un sobrenombre. Justamente para mantener una analogía con los escalares, pues a esta matriz le vamos a expresar de esta manera. Pero reitero que aunque lo expresamos de esta manera, no quiere decir que cogí los elementos de A y dividí 1 para cada elemento. No tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Simplemente se expresa de esta manera para darnos cuenta que al multiplicar A por esta matriz, me va a dar la identidad. Eso es todo. Entonces, esta matriz de acá, que es la B que tenía puesto acá, a la cual le voy a denotar como A a la menos 1, se le denomina una matriz inversa. Entonces, ¿qué es una matriz inversa? Pues es una matriz que al multiplicar por su original me da la identidad, ¿no es cierto? La matriz que necesito multiplicar al original para que me dé la identidad. Eso viene a ser una matriz inversa. Y existen varias formas de poder encontrar esta matriz de aquí. Entonces nosotros vamos a ver una técnica para poder encontrar la matriz inversa, es la que vamos a ver el día de hoy. Ok. Vamos a ver el primer método entonces para poder encontrar estas inversas. Bueno, básicamente se trata de lo siguiente. Cuando yo hago cualquier tipo de operación de Gauss-Jordan, si yo hago un tipo de operación de Gauss-Jordan, por ejemplo, voy a dar un ejemplo nada más. Yo tengo la siguiente matriz. A ver, voy a hacerlo de esta forma para que no sea tan evidente. Ya, por ejemplo, algo así. Cuando estoy haciendo Gauss-Jordan para esta matriz de acá, ¿no es cierto? Lo primero que se me ocurre es dividir para 2, sí, multiplicar por un medio, primero que tengo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, este son el tipo de operaciones que nosotros hacemos en Gauss-Jordan, que son la eliminación gaussiana, ¿no es cierto? Era multiplicar un renglón por un escalar, recordémonos eso, ¿no es cierto? Recuerda, el renglón o fila es lo mismo y representa a una ecuación, ¿no? Teníamos otra que era intercambiar renglones. Teníamos otra más que era pues sumar múltiplos de renglones. Si primero multipliqué los renglones por algo y luego los sumé, ¿sí? Pero al final de cuentas estoy sumando renglones. Entonces, estas eran las tres operaciones permitidas, ¿de acuerdo? Todos nos acordamos de eso ahí. Entonces estoy aplicando aquí la número 1, que es multiplicar por un escalar.
por la constante, ¿ok? Para poder hacer que C2 se convierta en 1. Así procedíamos nosotros, ¿no es cierto? Recordando de Gauss-Jordan. Entonces, cuando yo hago alguna de estas operaciones, sea cual sea las tres operaciones que yo haga, corresponde a haber cogido la matriz B y haber multiplicado por alguna operación. ¿Sí? Y esta operación de acá es una matriz. Corresponde a haber multiplicado por una matriz. ¿Sí? Entonces, si yo hago 5 operaciones de renglones, ¿de acuerdo? Cuáles sean estas operaciones de acá, pues yo podría llegar a lo mismo multiplicando pues, por cada uno de las matrices que correspondan. ¿Sí? O sea, podría haber cogido mi matriz B y multiplicar por 5 matrices y hubiera correspondido igual que haber cogido y haber efectuado 5 operaciones de renglones. A eso me refiero. Esto es posible hacerlo. ¿Sí? Y cada una de estas matrices de acá que representa una operación, esta es una matriz, representa una operación permitida, ¿no es cierto?, para la eliminación gaussiana, que son las tres que está puesto ahí arriba, ¿no? Tiene un nombre especial cada una de estas matrices de aquí. Estas matrices de acá se denominan matrices elementales. Entonces, si yo efectué 5 operaciones, por dar un número, para poder llevar la matriz B hacia la forma escalonada reducida, ok, normalmente cojo matrices que no son cuadradas, cojo matrices aumentadas, ¿verdad? Pero bueno, equivale a haber tomado la matriz B y haber multiplicado por 5 matrices elementales, ¿sí? Voy a llegar a algo igual, ¿sí? Entonces yo puedo llegar, multiplicando por todo esto de acá, puedo llegar a la forma escalonada reducida. Y habíamos visto que la forma escalonada reducida era simplemente pues llegar, en el caso de matriz cuadrada, a una forma como la matriz identidad, ¿no? Recuerden ustedes, cuando yo llevo a Gauss-Jordan, ¿no es cierto?, la matriz B que tenía ahí me va a quedar algo como esto, más o menos. Yo quiero llevar una forma así, y acá voy a tener cualquier número, ¿no? ¿Sí? Y estas eran justamente pues las respuestas. Entonces, el momento que esto yo transformaba nuevamente al sistema, me decía que x1 era A y x2 era B. Entonces, llevar una forma escalonada reducida, a final de cuentas, para esta parte de aquí, corresponde llevar a una matriz de identidad. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que he hecho? He cogido mi matriz B, he multiplicado por varias matrices elementales, que cada una de esas corresponde a una operación permitida en renglones para poder llevar la matriz B a una matriz identidad. Eso es lo que se hace aquí. ¿Para qué hago esto de acá? Como ustedes se dan cuenta, estoy cogiendo B, estoy multiplicando por algo y estoy llevando a la matriz identidad. Por lo tanto, puede decirse que ese algo que estoy multiplicando es una matriz inversa, ¿verdad? Recuerden que era una matriz inversa. Si yo cojo la matriz original B y multiplico por otra matriz y me lleva a la identidad, ¿no es cierto?, decíamos que esa era la matriz inversa. Es justamente lo que hayamos expresado acá, ¿no? Cogimos A, multiplicamos por otra matriz y llegamos a la identidad. Entonces, yo puedo decir que puedo hallar esta matriz inversa, desde el primer método, ¿no es cierto?, aplicando pues esta serie de operaciones, que al final de cuentas es aplicando esta serie de matrices elementales que tengo yo acá, ¿no? Y esto se lo tengo que aplicar a alguna matriz. Bueno, ustedes saben, la identidad quiere decir 1, ¿no es cierto? Entonces podría tranquilamente colocar una I ahí, siempre y cuando sea de tamaño compatible. Recuerden que la matriz de identidad o la I que está ahí, pues siempre corresponde a un 1, siempre es posible multiplicar por algo, ¿no es cierto? Puedo decir eso de ahí yo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Esto es algo muy importante. Me está diciendo que si yo aplico las mismas operaciones que yo apliqué para poder llevar B ahí, ¿no es cierto? Si estas mismas operaciones las aplico yo ahí, puedo llegar a B inversa. Bueno,
Pocas palabras, si yo cogí a B y hice intercambio de filas y luego sumé renglones y luego multipliqué por constantes y le llevé una forma escalonada reducida, que es la matriz de identidad, ¿no es cierto? Si yo aplico exactamente las mismas operaciones en el mismo orden y todo lo demás a una matriz de identidad, voy a poder llegar al final a la matriz inversa. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer esto de acá? Bueno, la forma más fácil de hacer eso es colocando la matriz original, me da ya 2, 1, 1, 3, colocándole al lado de esta de aquí la matriz identidad. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que llevar esto de acá, recuerden, voy a llevar por una serie de operaciones a una forma escalonada reducida, ¿de acuerdo? Y esas mismas operaciones voy a efectuar en esta parte de al lado, que es la matriz de identidad, para poder llevar a la matriz inversa. Entonces, en un inicio esto era A y esto era I, y luego de aplicar las operaciones, este A se va a convertir en I y el I se va a convertir en A inversa. Eso es lo que va a ocurrir acá. Bueno, veamos si es verdad eso de ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que hago yo? Normalmente trato de hacer que esto de acá se vuelva un 1. Entonces, habíamos quedado, hay que multiplicar por un medio, ¿no es cierto? Si multipliquemos por un medio, me va a quedar 1, un medio. Y como digo, esta misma operación voy a hacerle también a la matriz de identidad. Por eso le puse pegado, para imaginarme que fuera una sola matriz, ¿no? Entonces, si a la matriz A le multipliqué el primer renglón por un medio, también voy a multiplicar por un medio la matriz de identidad. Y por lo tanto, acá al lado me va a quedar un medio y 0. Es decir, acabo de multiplicar todo esto, absolutamente todo esto de aquí, por un medio, incluyendo a la matriz de identidad, ¿no es cierto? Ok. Voy a dejarla acá dividido para que se entienda que realmente solamente son dos matrices pegadas. Y acá me va a quedar igualmente 1, 3, 0 y 1. Ok. Listo, eso lo hemos hecho algunas veces ya. Muy bien, entonces, siguiente paso, ¿no es cierto? Como siempre en Gauss-Jordan es hacer que este 1 de acá se convierta en un 0. ¿Sí? ¿Cómo hacemos que se convierta en un 0? Pues normalmente multiplicamos por menos 1 lo de arriba y sumamos con lo de abajo, ¿no es cierto? Entonces, digamos que R2 va a ser igual a menos R1 más R2. Recuerden que es una buena costumbre dejar registradas las operaciones que hacemos. ¿Sí? Menos R1 sería menos 1, menos un medio, menos un medio, 0. R2 es 1, 3, 0, 1. Esto se va a hacer 0, que es lo que queríamos. Ahí tengo menos un medio más 3, ¿no es cierto? 3 es como si fueran 6 medios. 6 medios menos un medio serían 5 medios. Menos un medio y 1. Entonces este es mi nuevo R2. Como ven ustedes, pues le apliqué a toda la fila, ¿no es cierto? Tal como lo había dicho yo. Entonces, coloquemos el nuevo R2. El R1 queda tal como teníamos antes. Listo, entonces tenemos algo así. Bueno, siguiente paso que era en Gauss-Jordan. Este tengo que convertirlo en 1. Para eso voy a multiplicar por 2/5. Entonces hagamos eso de ahí y voy a tener una nueva matriz. Nuevamente R1 me queda igual a como estaba antes. Y la de abajo ya multiplicada por 2/5 me va a quedar 1. Acá tengo menos un medio que multiplica 2/5. Que va a ser menos 1/5. Y finalmente 2/5, ¿no? Correcto. Entonces la parte de la izquierda ya casi llegamos a una forma escalonada reducida. Ya estamos en una forma escalonada, pero todavía no está reducida. Me hace falta
convertir que este 1/2 en un 0. Es decir, llegamos a hacer Gauss-Jordan, no solo Gauss, digamos, ¿no es cierto? Para llegar a una forma escalonada reducida, una forma que parezca la matriz identidad. Siempre y cuando partamos de matrices cuadradas. Y recuerden que les dije que vamos a utilizar únicamente matrices cuadradas ahora. Ok, entonces para convertir eso en un 0 necesitaría multiplicar por menos 1/2 lo que está aquí. Y sumar con lo de arriba. Es decir que R1 será igual a menos 1/2 de R2 más R1. Menos 1/2 de R2 a que es igual. Esto me da un décimo positivo. Y el último es menos 1/2 multiplicado por 2/5, ¿verdad? Lo cual me va a dar menos 1/5. Perdón, sí. Menos 1/5. Esto se suma con R1, como siempre hemos hecho. Acá tengo un décimo que tengo que sumar con 1/2. Puedo transformar en décimos lo de abajo multiplicando por 5, ¿no es cierto? Me van a quedar 5 décimos. Acá se va a hacer 6 décimos en total. Entonces, finalmente, ¿qué me quedó? Me ha quedado R1 igual a lo siguiente. Esto era el antiguo R1, ¿verdad? 6 décimos, eso puedo ya simplificar, es decir que son 3/5. Y tengo menos 1/5. Y R2 es lo que tenía ya antes, que sería 0, 1, menos 1/5 y 2/5. Ok, entonces la parte de la izquierda, que al inicio era mi matriz original A, digamos, me ha quedado ya en una forma escalonada reducida, como se puede ver ahí. Es decir, he llevado A, que era un inicio, ¿a qué? A que se convierte en I, una matriz de identidad, tal como habíamos quedado. Y esto que era I, al inicio, ahora debería ser A inversa. Deberíamos corroborar eso de ahí. Ok. Esa debería ser A inversa, pongámosle ya como resultado. Y como ven, pues tiene que ser una matriz del mismo tamaño de la matriz A con la que comenzamos. Y recuerden que estamos trabajando con matrices cuadradas, por lo tanto, el momento de comprobar, no importa si hago multiplicando por la izquierda o por la derecha, va a ser posible porque las dimensiones me lo permiten, ¿no? Para poder comprobar. ¿Cómo podría comprobar, no? O sea, podría comprobar, tendría que hacer que cogiera el A del inicio, multiplicando por el A inversa que acabo de obtener, y debería darme I, ¿ok? O podría coger el A inversa, multiplicar por A, y tiene que darme I. En este caso, como les digo, sí es conmutativo esto de acá, 100%. Vamos a ver esto de aquí si es verdad, pero veámoslo en Octave de una vez, para poder de una vez comprobar de que en realidad hemos hecho bien las cosas, ¿ok? Entonces recordemos mi matriz original, la matriz que estaba yo queriendo obtener la inversa, la matriz que se encuentra acá, que es 2, 1 y 1, 3, una matriz de 2 por 2, ¿no? 2, 1 y 1, 3. A estas alturas todos se encuentran ya familiarizados con el Octave y cómo ingresar matrices de ahí. Bueno, la forma de poder encontrar en Octave la matriz inversa es con la función inv de inversa. Entonces vamos a poner entre paréntesis la matriz A que teníamos un inicio y nos va a dar la respuesta. Recuerden ustedes que si queremos que la respuesta me salga en un formato de fracciones, tenemos que poner primero format rat, ¿ok? Y ya no me va a salir en formato de decimales, sino en formato de fracciones. Voy a repetir el inversa de A para chequear y tengo 3/5 menos 1/5 menos 1/5 y 2/5, que es justamente lo que tengo yo acá. Entonces esta sí es la matriz inversa según Octave. Pero bueno, tendríamos que corroborar. Recuerden cuál era la definición de la matriz inversa, ¿no es cierto?
Bueno, voy a guardar esta matriz inversa en otra variable, por ejemplo b. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si multiplico a por b? Me va a dar, bueno, esto quiere decir ceros, me va a dar la matriz identidad. ¿Sí? Eso va a pasar. Y lo mismo pasa si multiplico b por a, o sea, primero la inversa por la izquierda, ¿no es cierto? Es decir, como lo que tengo aquí abajo. Me va a dar lo mismo. Recuerden que me da lo mismo porque aparte, como se habrán dado cuenta, bueno, empezamos con matrices cuadradas además, ¿no es cierto? Esto me permite también llegar pues a otra matriz cuadrada. Ya creo que se deben haber dado cuenta a estas alturas que la matriz inversa tiene las mismas dimensiones que la matriz original, ¿no? Entonces, si partimos de una matriz cuadrada de 2 por 2, por ejemplo, la inversa también va a ser una cuadrada de 2 por 2, y así. Y me permite también poder hacer este producto, que este producto, ya digo, en el caso de las inversas, sí es conmutativo, ¿no? Recuerden que normalmente el producto matricial no es conmutativo, al menos casi nunca, ¿no es cierto? A menos que tengamos un caso muy especial. Pero en el caso de las inversas, pues sí es así. Entonces, la forma manual de poder comprobar esto de acá, si no tuviéramos el octav, ¿no es cierto? No sería que yo resuelvo esto de acá y digo, bueno, ya hice, pero la verdad no sé si estará bien. No, yo puedo chequear fácilmente, puedo chequear esto a mano. Yo podría hacer directamente el producto, ¿no? Entonces acá tengo inversa. Recuerden que no importa si pongo inversa por original o original por inversa, ¿no es cierto? Va a dar lo mismo. Entonces esta es la inversa y la original con la que comenzamos, que era 2, 1, 1, 3. Y que las dimensiones siempre son compatibles porque son matrices del mismo tamaño, ¿no es cierto? Ya, entonces voy a tener otra de 2 por 2. Entonces esto de acá es A inversa, que va a ser una matriz de 2 por 2. Tendríamos 3 quintos por 2, lo cual va a dar 6 quintos, ¿verdad? Menos un quinto por 1, que es menos un quinto. Esto va a dar 5 quintos, es decir, me va a dar 1, ¿no es cierto? Continuemos, tengo 3 quintos por 1, es 3 quintos. Y menos un quinto por 3, que sería menos 3 quintos. Menos 3 quintos, a ver, 3 quintos. 3 quintos por 1, que es 3 quintos. Ok, estamos muy bien. Listo, vamos con la de abajo, ¿no? Tengo menos un quinto por 2, o sea, menos 2 quintos. Luego tengo 2 quintos por 1, sería 2 quintos. Y lo último que me está faltando, pues, ¿no es cierto? Sería menos un quinto por 1 y 2 quintos por 3, que serían 6 quintos. Esto me da lo siguiente, esto va a ser 1, esto se hace 0, esto se hace 0, y esto se hace 5 quintos, que es 1. Esto de aquí es justamente equivalente a una matriz inversa de 2 por 2, un U sub 2, y esto comprueba de que en realidad sí es la inversa. ¿Ok? Obviamente es mucho más rápido comprobar utilizando el octav. Recuerden que justamente se da octav no porque es una manera de hacer trampa, sino más bien es un atajo para poder efectuar las operaciones de una manera más rápida. ¿Ok? Esa viene a ser la idea. Ok, entonces este viene a ser el método para poder calcular una matriz inversa. Las mismas operaciones que hacemos en una matriz cuadrada para poderle llevar a una matriz de identidad o una forma escalonada reducida, ¿no es cierto? Le efectuamos a una matriz de identidad y nos va a devolver la matriz inversa. Eso es lo que ha pasado. Podemos hacer pues un ejemplo más. Y voy a darles también una forma de poder chequear si es que la matriz tiene o no tiene inversa. En las primerísimas clases habíamos visto que yo tenía, por ejemplo, una matriz muy genérica como esta de acá. Yo podía chequear si la matriz tenía o no tenía solución.
¿Cómo hacíamos eso? Bueno, pues ustedes recuerdan, llegamos a una fórmula. Esta fórmula se llamaba un determinante y era simplemente estar aquí cuando multiplicaba esto por esto menos esto por esto de acá. Sí, esa era una fórmula, la llamábamos determinante. Y deben recordar ustedes que cuando el determinante era igual a 0, pues no había solución. Y obviamente cuando es diferente de 0, pues sí había, ¿no? Bueno, se puede utilizar este determinante también para saber si es que tiene o no tiene inversa. Si es que la matriz es o no es invertible. Bueno, entonces siguiendo por el mismo camino, ¿de acuerdo? Cuando no tiene solución, no tiene tampoco inversa. Esto lo podemos demostrar con más paciencia después, ¿de acuerdo? Porque van a ver que las matrices inversas se pueden utilizar para poder resolver un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Me puede ayudar a eso. Ese es un método extra, aparte de hacer un Gauss-Jordan, para poder resolver poder dar las soluciones de un sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si no hay solución, si el determinante es igual a 0, pues no tiene inversa. Y podríamos empezar con este chequeo antes de darnos el trabajo de encontrar la matriz inversa de alguna matriz cuadrada. ¿Sí? Si desde el inicio nos damos cuenta que no tiene inversa, ¿de acuerdo? Que el determinante es 0, pues evidentemente no vamos a llegar a ningún lado. Nos va a pasar como nos pasaba antes, que cuando yo aplico un Gauss-Jordan algo y no tiene solución, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? Pues aparecían inconsistencias. Recuerden ustedes, ¿no es cierto? Empezaban a aparecer inconsistencias. Poder hallar el determinante de una de 2 por 2 es muy fácil. Una de 3 por 3 es un poquito más complicado y de 4 en adelante ya se vuelve un poco difícil. Pero lo bueno es que el octav me puede encontrar el determinante de una manera muy fácil. ¿Sí? Hagamos de cuenta que tengo la siguiente matriz, voy a llamarle B, por ejemplo. Hagamos igual una de 2 por 2. ¿Ok? Primero chequemos si es que la matriz tiene o no tiene inversa. Entonces la determinante de esta matriz, puedo escribir determinante de B o también se escribe con barras. ¿Ok? Voy a escribirlo así. El determinante de B sería 3 por 2 menos 4 por 1. El determinante es 2. Es un determinante que es diferente de 0. Y por lo tanto sí tiene inversa, ¿no? Sí es invertible. Ok, entonces puedo proceder a hacer las cosas. Ahora, ¿cómo podría haber encontrado yo la determinante de una matriz utilizando el octav? Vamos a ver. Así como tengo yo la función inf para encontrar la inversa, det me permite encontrar el determinante de alguna matriz, ¿no? Sí, por ejemplo sería el determinante de la matriz A que habíamos ingresado acá al inicio de todo. Sí, voy a ingresar la matriz B, la matriz con la que estábamos trabajando en este nuevo ejemplo. Esta matriz es 3, 4, 1, 2. Recuerden, 3, 4, punto y coma para saltar de línea, 1, 2. Siempre verificamos acá de que esté bien formada. El determinante de B es 2. Esto ya lo habíamos encontrado. Entonces la función det funciona para extraer los determinantes. Entonces esto es algo importante con respecto a octav, ¿no es cierto? Det, la función det encuentra el determinante y la función imb, if, como quieran llamarlo, pues encuentra la inversa. ¿Ok? Entonces podríamos de una vez encontrar la inversa de la matriz que hemos ingresado. Sería inversa de B. Me dice que es 1 menos 2 menos 1, 3. Ok, voy a dejar este resultado por aquí para que sepamos cuál es la respuesta después. Ok. Bueno, entonces procedamos como anteriormente lo hicimos para poder hallar la matriz inversa.
queda claro de que podría utilizar una de 3x3, una de 4x4, etcétera, ¿no es cierto? Y eso podremos hacer en las próximas sesiones. Bueno, entonces, como habíamos quedado, voy a colocar la matriz junto con una versión del mismo tamaño de la matriz identidad. Sería una matriz de identidad de 2x2. Recuerden que estamos trabajando siempre con matrices cuadradas, ¿de acuerdo? Ok, entonces la idea, ya ustedes saben, es llevar la parte que se encuentra a la izquierda por medio de operaciones de renglones hacia una matriz de identidad para que la parte de la derecha me quede con la matriz inversa, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos hacer. Entonces vamos haciendo de a poco. Ok, primero tenemos que, como siempre, transformar este de acá en 1. La forma más fácil sería hacer un intercambio de filas. Recuerden que ustedes que el intercambio de filas es casi que los primeros pasos que hacemos si es que es posible, ¿no es cierto? Porque hacer un intercambio de filas cuando ya estamos avanzados, pues me hace más lento el proceso en realidad. Bueno, entonces veamos ahí. Me va a quedar simplemente así. Tengo que intercambiar todo, incluyendo las filas de la parte de la derecha. Tengo que manejar todo el conjunto como si se tratara de una sola matriz, ¿verdad? Muy bien. Luego, ¿qué voy a hacer? Tengo que transformar este 3 de acá en un 0. ¿Sí? ¿Cómo hago eso de ahí? Tengo que multiplicar por menos 3 lo que se encuentra aquí. Y luego le sumo con lo de abajo. Entonces, quiere decir que R2 sería igual a menos 3 veces R1 más R2. ¿Ok? Aquí es igual a menos 3 veces R1, menos 3, menos 6, 0, menos 3. Y R2 es 3, 4, 1, 0. Y este de acá viene a ser el nuevo R2, ¿verdad? Correcto, siguiente paso. Tengo que transformar esto en un 1. Voy a multiplicar por menos un medio. Siempre es bueno dejar registradas las operaciones que hicimos. Lo único que hicimos fue que R2 es igual a menos un medio de R2. Muy bien. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Nos toca... Por suerte ya tenemos pues la mayoría de las cosas ya hechas. Sí, solamente nos está faltando poder transformar este 2 en un 0. Y para eso tenemos que multiplicar por menos 2 de abajo. Es decir, R1 será igual a menos 2 veces R2 más R1. Vamos a ver cuánto sale esto de aquí. Menos 2 veces R2 es 0. Menos 2. Aquí se hace 1 positivo. Y acá tengo menos 3. Y ese es mi nuevo R2. Perdón. Todavía no termino. A ver, esto tengo que sumarle con R1. Ok. Ahora, si este viene a ser mi nuevo R1, ¿verdad? Y escribamos ese. Entonces sería 1, 0, 1, menos 2. Y el R2 me queda como que teníamos antes, que es 0, 1, menos 1 medio y 3 medios. Por lo tanto, acá ya tengo la forma escalonada reducida y del otro lado me acaba de quedar ya la matriz inversa, ¿verdad? Bueno, comprobemos. 1 menos 2 menos 1 medio, 3 medios. Correcto, esa es entonces la inversa. Y bueno, como un paso adicional nada más, pues les decía que una buena costumbre que comprobemos este resultado y que no importaba si multiplico A por A inversa o A inversa por A, ¿no es cierto? Vamos a llegar a lo mismo, deberíamos llegar a la matriz identidad. Entonces hagámoslo rápidamente. Tengo 1 menos 2 menos 1 medio, 3 medios. Y mi matriz original, de la que yo empecé todo, ¿no es cierto? Es esta de ahí, 3, 4, 1, 2.
Bueno, este ya es un producto por si acaso. Este es un producto de acá, me va a dar otra matriz de 2 por 2, ¿verdad? Bueno, sería 1 por 3 menos 2. 1 por 4 y menos 2 por 2 sería menos 4. Menos 1 medio por 3 sería menos 3 medios. 3 medios por 1 sería 3 medios. Menos 1 medio por 4 sería menos 2. Y 3 medios por 2 sería 3. Lo cual es una matriz de identidad de 2 por 2. Listo. Está comprobado eso de ahí. Bueno, entonces, ¿cuáles han sido los pasos que hemos seguido para poder sacar la inversa? Mediante este método, ¿no es cierto? Porque les dije que existen más métodos. Entonces, lo primero que hemos hecho es calculado el determinante. ¿Para qué? Para saber si tiene inversa, ¿no? Y recuerden ustedes que, como sabemos si tiene o no tiene inversa, el determinante tiene que ser diferente de 0 para que tenga inversa, ¿no? Paso 2 sería, pues, ahora sí aplicamos el método, ¿no es cierto? Sería simplemente efectuar las operaciones. ¿Qué eran las operaciones? Al final de cuentas yo les había dicho que las describo así y son matrices elementales que luego ya explicaré. ¿Sí? Efectuar ciertas operaciones sobre A y las mismas sobre I, ¿no? ¿Para qué? Para llevar A I y para llevar I a inversa, ¿no es cierto? Y una vez de que hayamos terminado eso de ahí, pues comprobar. Y comprobar sería multiplicar A por A inversa o A inversa por A y ver si es que en realidad llegamos a la matriz identidad.